Ciclo PHVA, también conocido por sus siglas en inglés PDCA o el ciclo de Deming. Se basa en la realización constante de 4 pasos: planear, hacer, verificar y actuar o ajustar. En inglés sería plan, do, check y act. Aunque su creador fue Walter Shewhart en 1939, fue Edward Deming quien se encargó de difundirlo a través de sus publicaciones y trabajos en la década de los 50. No existe ninguna discusión sobre quién inventó qué, porque el mismo Edward Deming señaló en sus obras que el creador del ciclo PHVA es Walter Shewhart, quien además es el padre del control estadístico y su mentor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Deming migró a Japón y allí enseñó a académicos y empresarios japoneses el ciclo, y ellos empezaron a aplicarlo a sus industrias. El ciclo nos guía en la planificación de una acción, la ejecución controlada de lo planificado, la revisión de las diferencias entre lo planificado y lo realizado, y ajustar si es necesario. Pero el ciclo no termina así, el ciclo vuelve a iniciar con una nueva planificación y no termina. Por esta razón se dice que el ciclo de Deming conduce a las organizaciones hacia la mejora continua. Hoy en día el ciclo es de amplios reconocimientos en el ámbito empresarial y académico en todo el mundo. Normas internacionales como la ISO 9001 y 14001, que corresponden a los sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental, lo incluyen como parte de la estructura de implementación, mantenimiento y mejora. El primer paso del ciclo es planificar. En este paso se definen objetivos y cómo lograrlos de acuerdo con las políticas organizacionales y necesidades de los clientes. En esta etapa es común que se realicen análisis cuantitativos, reuniones grupales, grupos de consenso, investigaciones, etc. Entonces, lo primero que se debe hacer es definir cuál es la situación, y esto implica realizar el análisis sobre el problema o evento. No se puede definir un plan de acción si antes no entendemos cuál es el problema. Aquí podemos usar cualquier tipo de técnica de análisis, como por ejemplo el marco lógico, redes PERT, gráficas de Gantt o de barras. También puede usarse las 7 herramientas básicas de Ishikawa, en las que está el diagrama de flujo, histograma, diagrama de dispersión, entre otros. Y bueno, se pueden usar técnicas que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. En este caso explicaré 4 técnicas para entender un poco mejor este paso del ciclo, que son la matriz de priorización, diagrama de árbol, 5W2H para la planificación, los 5 por qué, análisis de causa raíz basado en preguntas. Bueno, la matriz de priorización, también denominada matriz de criterios, consiste en una serie de criterios ponderados, utilizados para elegir entre un conjunto de opciones por medio de matemáticas simples. La matriz de priorización es sobre preguntarse qué es más importante, a qué deberíamos prestar más atención y qué es lo más urgente. Esta matriz consiste en un arreglo de filas y columnas que, enfrentadas, permiten realizar una elección que, con base en la selección, ponderación y aplicación de criterios, debería ser la mejor. Ahora voy a explicar cómo hacer una matriz de priorización. Primero explicaré en qué consiste cada paso y luego los aplicaré en un ejemplo. El paso 1 es definir el objetivo perseguido con la matriz. El objetivo debe ser claro, concreto y específico, ya que a veces nos arriesgamos a emplear herramientas sin tener un propósito definido. Básicamente es preguntarse qué busco saber con la matriz de priorización. El paso 2 es cuáles son las opciones. Es necesario definir las opciones. Si ya están definidas, es importante preguntarse si hace falta otra opción. Cuando se trabaja en equipo, es buena idea repartir post-it o hojitas de papel a cada persona para que escriba las opciones que considere, para luego mencionar las opciones que cada uno anotó y elegir las más apropiadas. En el paso 3, establece los criterios, los cuales se obtienen a partir de las opciones. Los criterios pueden ser tiempo de implementación, complejidad, conocimiento requerido y recurso financiero. Por ejemplo, si quieres elegir una maestría, los criterios podrían ser prestigio de la universidad, costo, tiempo de desplazamiento y enfoque. En este paso es importante preguntarse qué características deberían cumplir las opciones. En el paso 4 son los pesos ponderados de los criterios. En este paso se define el peso que tendrá cada criterio. Si el grupo de trabajo no llega a un acuerdo, se puede ir más a fondo y comenzar a cruzar cada criterio con los demás. En el paso 5 es enfrentar las opciones para el primer criterio. Teniendo como enfoque un solo criterio, se toma una opción y se cruza con las demás. Entonces nos preguntamos si la opción X es más importante que la opción Y, teniendo en cuenta un criterio Z. El resultado será la calificación por opción para el criterio determinado.
En el paso 6 es enfrentar las opciones para los demás criterios. En este paso es repetir el paso 5 para los demás criterios, es decir, que se enfrentan las opciones entre sí para todos los criterios que existan. Ejemplo. Para esto trabajaremos en la elección de un apartamento en la ciudad de Montevideo. En el paso 1 el objetivo es elegir el mejor apartamento dentro de la zona sur de la ciudad de Montevideo. En el paso 2, dentro de la averiguación de apartamentos se obtienen 4 opciones: un apartamento en el barrio Centro, un apartamento ubicado en la ciudad vieja, un apartamento en el barrio Cordón y un apartamento ubicado en Tres Cruces. Para el paso 3 los criterios para elegir el mejor apartamento son ubicación, precio de alquiler, número de metros cuadrados, vista del apartamento y estado del apartamento. En el paso 4 se define el peso ponderado, entonces podríamos decir que lo más importante es la ubicación, luego el precio, en tercer lugar el número de metros cuadrados, luego la vista y por último el estado del apartamento. Entonces el peso de la ubicación sería de un 35%, el del precio un 25%, luego los números de metros cuadrados con un 20%, la vista con un 15% y el estado del apartamento un 5%. En cuanto a los pasos 5 y 6, para este ejemplo cada opción puede obtener una puntuación de 1 a 5 por cada criterio, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. Así el resultado del ejemplo de matriz de priorización en Excel es el mostrado en la imagen, donde podemos identificar que se multiplicó cada puntaje con el peso del criterio y al sumar los resultados en cada opción se obtienen totales, mostrando que la mejor elección es el apartamento ubicado en Ciudad Vieja, dando un resultado total de 4. Es importante tener en cuenta que la matriz de priorización puede cambiar un poco dependiendo de la situación. El diagrama de árbol es una herramienta de calidad que a través de un proceso sistemático nos permite hallar la relación existente entre un concepto general y los elementos que lo componen. En esta técnica de análisis, la herramienta se basa en el enfoque en conjunto de los medios requeridos para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Aquí se parte de un elemento central que sería el tronco, y este se deshace o desmenuza en otros subelementos más pequeños, que serían ramas de primer nivel, que a su vez también se deshacen en otros elementos, por esto el nombre de árbol. Así, a medida que vamos deshaciendo el elemento central, encontramos medios más detallados y accionables. Es decir, que entre más conseguimos profundizar, el diagrama entrega mayor precisión sobre los medios que deben ser empleados para alcanzar el elemento central, por lo que podríamos considerar que los niveles superiores diferentes al elemento central son objetivos secundarios. ¿Cómo hacer un diagrama de árbol? Al igual que en el anterior, explicaré los pasos y luego los aplicaré en un ejemplo. El paso 1 es definiendo el grupo de trabajo. El diagrama lo puede realizar una sola persona, pero según la complejidad de la situación que se aborda es posible que no se obtengan los mejores resultados. Por esto se establece que para hacer un diagrama de árbol siempre es mejor definir un equipo de trabajo. Debe haber personas con conocimiento de la situación que se aborda, también personal con capacidad analítica y de diferentes áreas de conocimiento si es necesario. En el paso 2, definiendo el elemento central, es importante definir el punto de partida general. Este será el problema, situación, meta, proyecto o lo que sea que se va a deshacer o desmenuzar. Este se puede ubicar en la parte superior del diagrama o al lado izquierdo para empezar a realizar. En el paso 3, las ramas del primer nivel, se considera que al tener completos los medios o ramas de primer nivel, se logre dar solución al elemento central. Puede que al ser el primer nivel sea confuso y no sepamos cómo empezar, entonces es conveniente preguntarse: si hablamos de un proyecto, objetivo o plan de acción, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Si hablamos de un problema, ¿qué es lo que lo está causando o por qué se está generando? Si es un producto, ¿cómo podemos descomponer la elaboración de este producto? Todo se logra a través de una lluvia de ideas, pero también puede ser útil basarse en un diagrama de relaciones o diagrama de afinidad. Para el paso 4, que es la primera verificación, ya con el primer nivel desagregado o desmenuzado anteriormente, en este paso nos aseguramos de que no falte nada, entonces debe hacerse preguntas como: teniendo completas todos los elementos, ¿conseguimos cumplir el elemento central? ¿Son necesarios todos los elementos para cumplir el elemento central? En el paso 5 se repiten los pasos 3 y 4, es decir, que los elementos del nivel anterior serían el nuevo objetivo de las preguntas. Para el paso 6 es la verificación final.
Con la verificación se toman todos los elementos desde la parte inferior del árbol y se comienza a subir por cada nivel hasta comprobar que no sobran ni faltan elementos para completar el elemento central. Ejemplo. Para este ejemplo vamos a considerar la definición de un objetivo estratégico de una tienda de ropa. La tienda quiere buscar la alineación de todos los esfuerzos de la compañía, por lo que usará el diagrama de árbol para realizar el planteamiento de los objetivos por cascada a niveles de sedes, procesos y personal, y con esto ya estaría listo el paso 1. En el paso 2 definimos el elemento central. En este caso sería un objetivo estratégico, que es generar 20% más ventas con respecto al año anterior. En el paso 3, que son las ramas de primer nivel, se hace el cuestionamiento de este porcentaje de ventas, cuánto hará la sede norte y cuánto hará la sede sur. Para el paso 4, la verificación sería muy sencilla. Si la sede norte logra su objetivo al igual que la sede sur, entonces la pregunta sería, ¿conseguiremos el objetivo estratégico? En el paso 5, repetimos el paso 2 y 3 y se definen los objetivos por proceso. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo va a conseguir la sede sur aumentar en 12% las ventas? Y así se van definiendo los cuestionamientos que sean necesarios sucesivamente. Las ideas que proponen los asistentes se basan en las características de cada tienda. Por ejemplo, la sede norte necesita clientes corporativos ya que su ubicación es más cercana a zonas francas, y la sede sur siempre trae las últimas colecciones, por lo que sus precios son más elevados y por eso se necesita exigirles más. Si seguimos profundizando, por ejemplo, al desagregar el objetivo de proceso, sería generar 15,000 pesos en descuentos a clientes por acumulación de puntos de ventas a nivel de personal. Si se tiene que existen dos formas de que un cliente genere puntos, que recomendando a otros clientes y por compras frecuentes. De aquí se obtendrían dos objetivos de personal: conseguir un porcentaje de ventas por compras de clientes reincidentes y de referidos. Finalizamos en el paso 6, verificando el diagrama de árbol y se obtiene lo mostrado en la imagen. 5W2H es una herramienta de gestión que a través de 7 cuestionamientos nos permite elaborar un plan de acción de forma sistemática y estructurada. Su aplicación es sencilla y puede realizarse individual o en grupo. Los 7 cuestionamientos 5W2H son What, Why, When, Where, Who, How y How much. De ahí el nombre, que corresponde a la inicial en inglés de cada palabra. En cuanto a la metodología del 5W2H, se responden las preguntas. En el what, que significa qué, se responde lo que se quiere hacer. En el why, que significa por qué, se responde la razón por la cual se quiere hacer lo enunciado, qué justificación o motivo nos hace definir este plan de acción. En el when, que significa cuándo, es en qué momento se va a hacer lo enunciado. Es necesario estimar cuándo empezará y terminará el plan de acción teniendo en cuenta los riesgos que se afrontan. En el where, que significa dónde, es en qué sitio o lugar se va a realizar. En el who, que significa quién, es el elemento, persona, entidad, grupo, etc., que se va a encargar de realizarlo. Es el responsable de la ejecución, porque si no lo tiene, estará destinado a fracasar. Cuando la responsabilidad de una actividad recae sobre una sola persona y no sobre un grupo, existen más posibilidades de que esta actividad se logre, porque finalmente, ante un mal resultado, la responsabilidad compartida, digamos que duele menos que la individual. En el how, que significa cómo, es de qué forma se va a hacer, qué procedimientos se van a aplicar y cómo se pretende conseguir el objetivo. Un cómo podría ser el desglose de actividades del qué. En el how much, que significa cuánto, se responde a cuánto va a costar: tiempo, dinero, esfuerzo. Por lo general se desarrolla después del cómo, porque en este paso es más claro si se especifica cuánto por cada una de las etapas o actividades del plan de acción. Para el ejemplo del 5W2H es importante recordar que esta técnica se suele usar en la planificación estratégica y así es como se aplicará. Con planificación estratégica me refiero a todos los planes que se desarrollan para alcanzar los objetivos en la organización. Para el ejemplo vamos a suponer una empresa llamada DigiEarth que desarrolla productos digitales para otras empresas. La empresa está elaborando su planificación estratégica en lo referente a innovación y mejoramiento continuo. En el que es implementar un modelo de innovación que logre la participación del personal hacia la proposición de ideas desde su rol. En el por qué son 3.
La organización no obtiene información de todos los colaboradores por igual. También el colaborador puede tener buenas ideas para mejorar la operación de su proceso o el de otros y puede establecer estrategias que la dirección no ha considerado. Y el propósito es que todos puedan aportar a la innovación tanto a nivel de procesos como competitivo. En el donde la ejecución del plan de acción se iniciará primero en la sede sur. Según los resultados que se obtengan, se ejecutará el plan en las demás sedes de la empresa. En el cuándo será desde el 6 de junio hasta el 20 de octubre de 2020. En el cómo, el modelo de innovación se va a implementar en diferentes actividades. La primera, diseño y desarrollo de medios para obtención de ideas, como buzón, intranet, páginas web. La segunda, diseño de modelo de compensación para los colaboradores que entreguen ideas. En la tercera, definición de metodología de valoración de ideas. La cuarta, establecimiento de alianzas con universidades y centros de negocios. En la quinta, lanzamiento de modelo de innovación. Transversal a todas las ideas, se tendrá control de ideas mensuales enviadas por colaboradores, de ahorros e ingresos obtenidos por las ideas implementadas y del tiempo promedio de valoración de ideas. En el cuánto se van a tener en cuenta recursos de personal, como el analista de innovación, 2 auxiliares de innovación y un valorador de ideas. Y en cuanto a los recursos monetarios, según las actividades, para la primera serían 200.000 pesos, en la segunda y la tercera 0 pesos, en la cuarta 600.000 por mes y en la quinta 1.200.000. Los 5 por qué. Esta es una herramienta de análisis de causa-efecto que actúa a través de preguntas. Con la técnica conseguimos analizar un problema haciéndonos la pregunta ¿por qué? Y una vez obtenida la respuesta, nuevamente debemos preguntarnos por qué, y así sucesivamente. La técnica suele denominarse los 5 por qué, sin embargo, el 5 no es un requerimiento establecido. La pregunta debe hacerse hasta considerar que se ha llegado a la causa raíz del fenómeno analizado. Hay quienes afirman que con 5 porqués suelen llegar a la causa raíz del problema, pero la verdad es que cada problema es único. Un ejemplo es el reemplazo de personal. Supongamos que en una empresa el sistema está arrojando datos desactualizados de los puntos de los clientes. Entonces, empezando con el primer por qué sería, ¿por qué el sistema está arrojando datos desactualizados? Y la respuesta sería, porque el analista no cargó los puntos del mes anterior. ¿Por qué el analista no cargó los puntos del mes anterior? Porque nadie le enseñó cómo hacerlo. ¿Por qué nadie le enseñó cómo hacerlo? Porque nadie conoció el procedimiento y la persona que sí lo conocía renunció. ¿Por qué nadie conoció el procedimiento? Porque la anterior persona no se lo explicó a nadie y nunca se documentó. ¿Por qué no se explicó a nadie ni se documentó? Porque no se ha estimado la probabilidad de que una persona específica pueda o no salir de la empresa, su dificultad de reemplazo y la complejidad del procedimiento. En este ejemplo, lo que parecía un problema en el software terminó siendo un problema humano que a fondo es mucho más relevante de lo que parece. La causa raíz de esta situación muestra una problemática mucho más importante, y es que no se ha definido la importancia de los puestos de trabajo, por lo que hay conocimiento en el personal que no se ha documentado. Para finalizar en el paso de planificar es importante tener en cuenta que entre más específica sea la estrategia, mejor, y ahí es cuando las herramientas mencionadas como el 5W2H o la matriz de priorización toman importancia al permitirnos afinar la planificación. La planificación es la etapa más importante ya que permite el desarrollo de las otras, es decir que si no se planea correctamente, los resultados en las demás etapas no serán confiables, pero para muchas organizaciones este es el paso que menos tiempo toma. El control de la planeación se puede realizar a través de herramientas como el diagrama de Gantt o la citación electrónica por calendario a los responsables sobre las actividades del plan de acción que les concierne. Una vez tenemos total claridad del problema o situación, planteamos la estrategia o secuencia de actividades que nos conducirán a mejorar el proceso, abordar la oportunidad o solucionar el problema. Ahí ya podemos pasar al siguiente paso del ciclo. El siguiente paso en el ciclo PHVA es hacer, es decir, la ejecución de lo planificado. Realizamos cada una de las actividades planeadas teniendo en cuenta los parámetros establecidos como recursos, riesgos, materiales, etc. Y según la complejidad del plan de acción se puede considerar hacer cambios a una pequeña escala o prueba piloto para que, dependiendo del resultado, se reproduzcan las mismas actividades a gran escala. Entre más grande sea el plan de acción, más recomendable es el seguimiento de una persona sobre cada actividad y responsable. A veces, dentro de la sed del ciclo PHVA, existirán pequeñas desviaciones que dependen del resultado de la ejecución de la actividad planeada.
El tercer paso del ciclo es verificar lo ejecutado versus lo planificado. En esta etapa se comprueba que se hayan ejecutado los objetivos previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que estos estén acordes con las políticas y a toda la planeación inicial. En la etapa de verificación o evaluación determinamos en qué medida se cumplió lo planificado. Esta verificación se puede hacer actividad por actividad o a nivel del cambio esperado del plan de acción, aunque lo mejor es que se haga de las dos formas. Entonces, mientras se va ejecutando el plan de acción, vamos evaluando la eficacia de la actividad realizada, es decir, que genere el resultado esperado en los términos dispuestos, ya sea de tiempo, costos. Y también es recomendable realizar un análisis final que determine el resultado del plan de acción y nos oriente mejor hacia la etapa de actuar o ajustar. Para este análisis podemos emplear herramientas de calidad como Pareto, diagrama de correlación y hojas de comprobación. Por lo general, un plan de acción complejo y bien hecho en la etapa de verificar genera una lección aprendida. Por esto es por lo que las normas de los sistemas de gestión incluyen este punto. El último paso del ciclo es actuar, con base en los resultados. Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define cómo monitorearlo. En esta última etapa del círculo de Deming nos lleva a realizar las acciones necesarias para cerrar las fisuras comprobadas en la verificación. Durante esta etapa suelen surgir planes futuros o recomendaciones, que es precisamente lo que nos llevará hacia la mejora continua. La estandarización de la solución, su recopilación o documentación sobre procedimientos y su posterior difusión suelen hacer parte de la etapa de actuar. Para tener mejor claridad sobre el ciclo voy a explicar dos ejemplos, uno aplicado a las organizaciones y el otro a las empresas. El ejemplo en una organización es el siguiente. Una auditoría realizada en la organización Don Juan evidenció que la empresa no ha realizado a tiempo el mantenimiento preventivo de las maquinarias, lo que ocasionó 4 parones de producción durante el último semestre. La organización plantea una acción correctiva PHVA para abordar la inconformidad. Iniciamos con la etapa de planificación. Antes que nada debemos analizar la situación y caracterizar el problema respondiendo a una pregunta. ¿Por qué no se ha realizado el mantenimiento de las máquinas? Porque no se cuenta con un programa de mantenimiento. Determinamos el costo que significó en la empresa tener 4 parones de producción y se determina que el costo fue de $3.200. Con esto se empieza a trazar el plan de acción y con el análisis del problema realizado ya sabemos qué actividades se van a plantear. Por ejemplo, definir el costo y las implicaciones de contratar a una persona de planta para que realice el mantenimiento de los equipos. Realizar 4 cotizaciones de empresas que realizan mantenimiento preventivo a maquinarias. Analizar las opciones en términos de costo-beneficio. Realizar la contratación de la opción elegida con las implicaciones legales y contractuales que esto conlleva. Verificar tras 3 meses de contratada la opción la efectividad de los mantenimientos. Luego, desarrollamos los puntos definidos en la planificación. El costo de contratar a una persona encargada de mantenimiento sería de $240 al día, 2 veces al mes. Tener una persona realizando esta labor conlleva alto riesgo de accidente laboral con la maquinaria y además no le podemos exigir a la persona devolución en caso de falla de maquinaria. Realizamos las 4 cotizaciones, la cotización más económica es de $430 y el mantenimiento por día se realiza 2 veces al mes. La empresa asume el costo de tener parada la producción en caso de que la maquinaria falle hasta que la reparen y también asume el riesgo de accidente laboral del personal que ellos envían. Realizamos un análisis en términos de costo-beneficio y se elige la cotización más económica por lo que representa en términos de costos y cesión de responsabilidad. Y realizamos el contrato de servicio con la empresa de mantenimiento. Transcurridos los 3 meses, realizamos la verificación y se realizan preguntas como ¿ha mejorado el desempeño de la maquinaria? Sí. ¿Se ha averiado la maquinaria en los últimos 3 meses? No. ¿Supone un ahorro para la compañía? Sí. Por lo tanto, la solución fue efectiva. Y actuar en caso de ser necesario, pero en vista de que la acción ha sido efectiva no es necesario iniciar un nuevo ciclo. Aunque la empresa contratada también puede realizar el mantenimiento a instalaciones locativas, por lo que conviene realizar un nuevo análisis costo-beneficio para llegar a un nuevo acuerdo. Ahora, para el ejemplo del ciclo aplicado a la vida de una persona, suponemos que Daniel está buscando empleo. En 3 días tiene una entrevista laboral con la psicóloga y para él es muy importante quedar contratado. Por esta razón, él planifica y hace un repaso de las preguntas más comunes en una entrevista laboral y prepara una respuesta. Se aplica un análisis DOFA a sí mismo para conocer sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas.
repasa la ubicación del lugar de la entrevista con Google Maps y Google Street para saber cómo llegar y reducir el riesgo de llegar tarde, y busca información de la empresa. En el paso de hacer, él toma el bus según la ruta que identificó en su planeación, estudia su análisis DOFA y hace la entrevista laboral, en la que algunas de las preguntas que le hacen corresponden a las preguntas que él ya había estudiado o son sobre su personalidad, por lo que responde a partir de su análisis DOFA. En verificar, algunas de las preguntas Daniel no las tenía preparadas y en unas pocas su respuesta pudo ser mejor. Entonces, para la próxima entrevista, él deberá saber, por ejemplo, cómo a partir de la información de la empresa, del cargo y del profesional que es él, puede aportar a la compañía. Luego Daniel ya ha pasado a la segunda etapa y ahora tiene una entrevista con el que será su jefe inmediato, y entonces ahí aplicaría el paso de actuar o ajustar. Y Daniel fortalece los puntos débiles que logró comprobar en su primera entrevista.